noche vamos a compartir una palabra que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es una conclusión a la que Pablo llega después de explicar otras cosas al principio del capítulo 6. Y en este texto Pablo está estimulando a la iglesia de Corintio, porque el mensaje es para la iglesia. Le está estimulando a la iglesia a que viva una vida de santidad, a que viva una vida de integridad, a que viva una vida de entrega total a Dios. Y entonces, para eso, porque esta iglesia venía del paganismo, de la idolatría, de la adoración a ídolos y de la prácticas sexuales mezcladas con idolatría. Esta es una iglesia rica, tanto financieramente como en dones, pero tenía una debilidad de crecimiento espiritual. Y entonces Pablo les dice a ellos que es necesario, que es indispensable, que es primordial que ellos se limpien de toda contaminación de carne y sangre y de espíritu, perdón. Y la palabra allí, limpiémonos, está indicando que es algo que no va a ser directamente Dios, que Dios lo va a propiciar, Dios lo va a respaldar, pero que la actitud de ellos debe ser de limpieza. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa para limpiarnos. Somos nosotros los que debemos ser conscientes de qué cosas están perturbando nuestra mente, nuestra mentalidad, están perturbando nuestro cuerpo, están perturbando nuestro espíritu, qué cosas nos quita la tranquilidad. Y cuando uno es consciente de eso, cuando uno es consciente de qué cosas están torpedeando nuestra vida espiritual, qué cosas están impidiendo que nosotros caminemos como Dios quiere, entonces la orden es: tenemos que limpiarnos. Tenemos que despojarnos de todo peso y de toda carga que impide que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante. Necesitamos vivir para Dios. Necesitamos disponer nuestro corazón para servir a Dios. Necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No podemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Y Pablo dice que es de toda contaminación. Si nosotros queremos ver los resultados de Dios en nuestra vida, si nosotros queremos ver que Dios realmente impacte a través de nuestra vida, es necesario que tomemos una posición firme, una posición radical de despojarnos, de limpiarnos de todo aquello que nos perturba y nos atranca en nuestra vida espiritual. Y dice que esa contaminación puede ser de la carne, de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, pero también puede ser de nuestro espíritu, de lo más íntimo. El Señor no quiere simplemente que nos arreglemos, que nos ataviemos de cosas lindas, de cosas hermosas. El Señor no simplemente quiere que nuestros cuerpos estén limpios, sino que nuestro interior, lo más íntimo de nosotros, esté limpio para Él, esté dispuesto, aparejado, esté nítido para escuchar la voz de Dios, para entender su voluntad, para entender sus propósitos, para caminar conforme a sus propósitos y su voluntad en nuestras vidas.
Y él dice que esa limpieza se perfecciona en la santidad. Nosotros, dice la Escritura, que somos santos. Dios nos hizo santos. Y la palabra santo es apartado. Apartado con un propósito. Dios nos apartó para los propósitos de Él. Y dice al principio del capítulo 6, específicamente en el versículo 11 en adelante, la Escritura es muy clara en lo que dice. Dice así: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. O sea, ha habido amplitud, se ha dado una libertad. Dice así el versículo 12: no estáis estrechos en nosotros. Para la iglesia de Corintio, Pablo le había abierto el corazón. Pablo se había dispuesto, no había reservado nada para él. Se había abierto completamente a ellos. Y él les dice a ellos que para con él, el corazón de él está abierto. Pero también dice: pero si sois estrechos en vuestros propios corazones. En el corazón de Pablo había una apertura, había una liberalidad, había una entrega. Pero en el corazón de los corintios había algo que los retenía. En el corazón de los corintios habían cosas que no les permitían caminar en obediencia. Habían situaciones, habían cargas en los miembros de la iglesia, como iglesia, que no les permitía caminar. Y Pablo les dice que ellos deben ensanchar su corazón, que ellos deben abrir su corazón a Dios. Y entonces se lo amplía perfectamente para que no quepa la menor duda. Y dice así: pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo. Pablo les estaba hablando a ellos como hijos. Porque es que nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos introducidos en la familia de Dios. Entonces Dios no puede darnos otro tratamiento distinto sino el de hijos. Dios nos trata como hijos. Por eso Pablo dice: no puedo hablarle de otra manera sino como hijos. Y como hijos es necesario no simplemente ser hijo, sino permitirle a Dios ser tratado como hijo. Son dos cosas diferentes. Nosotros somos hijos por la gracia de Dios. Nosotros somos hijos porque hemos creído en Cristo. Nosotros somos hijos porque el Espíritu Santo ha sido colocado en nosotros y hemos sido constituidos en templos de Dios. Pero hay otro nivel en nuestra relación con Dios, y es permitirle a Dios que nos trate como hijos. Hay muchos cristianos que son cristianos, son hijos de Dios y no reciben tratamiento como hijos, porque son ellos el peor obstáculo para que Dios cumpla su propósito en sus vidas. Y Pablo les abre un abanico de posibilidades. Un abanico que está abierto para cada uno de nosotros. Dice así, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué afinidad Cristo con Belial? Y Belial era un nombre que se le asignaba a Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros
vosotros sois el templo de Dios viviente. Pablo les está diciendo a ellos: señores, no hagan pactos, no hagan convenios, no se hagan lazos con aquellos que no conocen a Dios. Hay muchos cristianos que creen que estar con los incrédulos y hacer negocios con los incrédulos y amarrarse con los incrédulos es mejor que con los cristianos. Hay gente que hace pacto con gente que no son de Dios. Hay gente que hace acuerdos, lazos, intimidad, amistad tan profunda con los incrédulos que los incrédulos terminan arrastrándolo. Que los incrédulos terminan dominando la relación. Y ese cristiano no es para ese incrédulo ni sal ni luz. Y Pablo dice en una forma poderosa: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Saben qué? El Señor quiere que nosotros dejemos de manejar nuestras relaciones almáticamente, a través del alma, a través de sentimientos. Las relaciones de nosotros tienen que manejarse en el Espíritu y en la voluntad de Dios, porque el alma nos lleva a error, los sentimientos nos llevan a error, porque nos desvían la atención de aquella persona en quien debe estar nuestra mirada puesta. Llámese una persona, llámese un trabajo, llámese una relación, llámese el dinero, llámese cualquier cosa. La Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. Y el templo de Dios exige, para la plena manifestación de la gloria de Dios en ese templo, que tú y yo vivamos en santidad. No en religiosidad, sino en santidad. En entender los propósitos de Dios, en entender la voluntad de Dios, en tener la capacidad de oír claramente la voz de Dios, en tener intimidad con Dios, en buscar en verdad, de corazón íntegro a Dios, de permitirle a Dios tocar cada área de nuestra vida, cada área de nuestro ser, de no reservarnos para nosotros ningún aspecto de nuestra vida, sino permitirle a Dios que toque poderosamente con el poder del Evangelio cada aspecto de nuestra vida. La santidad no es en un local. La santidad es en el día a día. Dice que los hombres de Dios, como usted y como yo, los hombres que han caminado con Dios, han tenido que tomar la decisión de morir a sus propios gustos, a sus propios anhelos. Si tus sueños son más grandes que los sueños de Dios, Dios no te va a revelar jamás sus sueños, porque tú no le vas a dar cabida a los sueños de Dios. Y Dios no está interesado, óyeme bien, Dios no está interesado en tus sueños. Dios está interesado en sus sueños y en su propósito. Hay que doblegar hay que rendir nuestros derechos.
Y cuando nosotros rendimos nuestros derechos, entonces Dios nos exalta. Y entonces Dios suple aún las intenciones de nuestro corazón. No es lo contrario. No es que prime nuestros sueños a los sueños de Dios, sino es que prime los sueños de Dios, y entonces Dios va a responder aún a lo más íntimo de nosotros. Tenemos que ponernos a disposición de Dios. Y Él dice en la Escritura, y son las promesas de las que está hablando el capítulo 7, versículo 1. Él dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Cuál es el compromiso de Dios? ¿Cuál es el compromiso de Dios? Que Él va a habitar en nosotros. Él ha sido colocado por medio del Espíritu Santo en